Hoy nos reunimos para juzgar al expresidente Porfirio Díaz, acusado de abuso de poder, corrupción y violaciones a los derechos humanos durante su gobierno. Cada parte del juzgado podrá presentar sus pruebas y testimonios. Al final del tribunal se dictará una sentencia justa para el acusado. Procedamos con las declaraciones. Fiscalía. Honorables miembros de este tribunal, venimos hoy a demostrar que el régimen de Porfirio Díaz fue una dictadura que sofocó libertades, reprimió al pueblo mexicano y favoreció una élite a costa de la miseria de la mayoría. Bajo su mandato se expropiaron tierras, se reprimieron huelgas y se perpetuó la desigualdad. Vamos a probar que su poder fue mantenido a través de la corrupción y el miedo y la violencia. Abogado defensor. Su señoría, lo que vamos a demostrar es que Porfirio Díaz fue un hombre de su tiempo, quien trajo estabilidad y modernización a un México fragmentado y caótico. Bajo su liderazgo, el país alcanzó un desarrollo económico sin precedentes y logró posicionarse en la escena internacional. Las acusaciones de su contra carecen de contexto y sus errores de administración. Hoy probaremos que su legado fue en esencia positivo para México. Llamo a Porfirio Díaz al estrado. Fiscalía, proceda. Señor Díaz, ¿cómo justifica su permanencia en el poder de más de 3 décadas a través de la manipulación de las elecciones y la represión a la oposición? Durante mi mandato, mantener la nación en paz era prioridad, ya que se necesita paz para avanzar, y eso es lo que se necesitaba en este país durante ese tiempo. ¿Y qué me puede decir de la represión violenta de las huelgas de Cananea y Río Blanco, donde murieron cientos de trabajadores? Esas huelgas fueron orquestadas por los trabajadores para seguir con el curso del país y seguir avanzando. Era necesario su sacrificio. Ahora llamo a Emiliano Zapata al estrado. Vengo a denunciar las atrocidades del régimen de Díaz. Bajo su gobierno, los campesinos fuimos despojados de nuestras tierras para dárselas a los hacendados y extranjeros. La miseria en la que vivíamos nos empujó a luchar y no hubiéramos resistido. Hoy no habría esperanza para el campesinado mexicano. Díaz favoreció a los ricos mientras el pueblo moría de hambre. Ahora llamo al estrado al líder de las huelgas obreras de Cananea. Bajo el régimen de Díaz, los trabajadores éramos explotados y piedras. Las huelgas que organizamos como en Cananea y Río Blanco fueron reprimidas brutalmente. El gobierno de Díaz no tenía ningún respeto por los derechos de los trabajadores. Nos veían como herramientas desechables al servicio de los intereses extranjeros. La sangre de nuestros compañeros está en sus manos. Defensa, proceda. Señor Díaz, durante su mandato, México experimentó un crecimiento significativo. ¿Cómo fue posible este desarrollo? Fue gracias a que desarrollé reformas que interesaron a inversiones extranjeras. Construimos el ferrocarril y sin paz ni esfuerzo hubiera sido posible esto. ¿Considera que su política de mano dura era necesaria? México, un lugar donde hay conflictos internos durante mucho tiempo, es necesario, ya que sin ese orden no es posible. Llamó a declarar a José Yves y Mansor, ministro de Hacienda durante el porfiriato. Durante el mandato del presidente Díaz se saneó la economía nacional, se pagó la deuda externa y se modernizó la infraestructura del país. Nosotros atrajimos el capital extranjero que nos permitió la industrialización. Díaz creó las bases de la economía estable y próspera. Llamó al científico positivista. El gobierno de Díaz fue guiado por los principios del positivismo, que dictaban que el progreso solo se alcanzaba mediante el orden y el control. Si bien algunas medidas pueden parecer autoritarias desde la perspectiva actual, eran necesarias en su momento. Díaz estabilizó un país que estaba al borde del colapso. Llamo al perito de Derechos Humanos para que evalúe el impacto del régimen de Díaz.
Al analizar el gobierno de Díaz, encontramos violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo la represión violenta de disidencia, la explotación de los trabajadores y despojo de tierras. Estas acciones no solo impactaron a la población en ese momento, sino que generaron una desigualdad social que sigue afectando a México hasta el día de hoy. Señoría, hemos demostrado que Porfirio Díaz mantuvo su poder mediante la represión, el miedo y la corrupción. Si bien su gobierno trajo modernización, fue a costa de la libertad y los derechos del pueblo mexicano. Pedimos a este tribunal declare culpable de todos los cargos. Honorables miembros del tribunal, Porfirio Díaz heredó un país en caos y lo transformó en una nación moderna y competitiva. Si cometió errores fue porque las circunstancias así lo exigieron. Pedimos que este tribunal considere su legado en su total y absurda de los cargos. Este tribunal ha escuchado los testimonios y indexado las pruebas. El régimen de Porfirio Díaz tanto progreso como represión, tomando en cuenta los hechos presentados en emitir la sentencia final. El veredicto es culpable. Bajo su liderazgo, el país aumentó un desarrollo económico sin precedentes. Vamos. De su contra carecen de contexto y los errores de su empresa